¿Alguna vez te has quedado sentado, mirando tu propio reflejo, susurrándote? ¿Por qué no puedo simplemente hacer lo que tengo que hacer? Lo llamas pereza ante, reprendes. Crees que estás roto, pero, ¿y si te dijera que la pereza es una palabra que la mente consciente empuña como un látigo, cuando en realidad lo que estás sufriendo es una herida mucho más profunda? No eres perezoso, estás agotado. Agotado por guerras invisibles, libradas dentro de tu mente, por batallas que no sabes nombrar, por recuerdos que has enterrado tan profundamente que ya ni siquiera recuerdas el entierro que les diste, y sin embargo se agitan bajo la superficie. Fantasmas inquietos que arañan las paredes de tu conciencia. Te invito a quedarte conmigo. No solo a escuchar, sino a entrar en análisis, a abrir la puerta del motor oculto que te impulsa. Porque no voy a tranquilizarte con consuelos fáciles. Voy a decirte la verdad. Y aunque la verdad pueda herir, solo ella puede liberarte. Empecemos aquí en la idea de que eres perezoso es, en la mayoría de los casos, una mentira nacida de la voz moral que vive dentro de ti, el superyo. Te susurra al oído que deberías ser productivo, que la ociosidad es pecado, que tu valor se mide por lo que produces, por las casillas que marcas, por la rapidez con la que respondes a las exigencias del mundo. Pero el superyo habla con palabras, prestadas en las voces de tus padres, tus maestros, la sociedad que te enseñó a vincular el descanso con la culpa. Te llamas perezoso porque es más fácil que admitir lo profundamente cansado que estás. Es más fácil que mirar la herida. Piensa en un paciente mío, un joven, llamémosle Elías. Se sienta frente a mí, con los ojos vacíos, murmurando: ni siquiera puedo levantarme a cepillarme los dientes. No valgo nada, se llama. Así mismo perezoso. Pero cuando comenzamos a hablar de su infancia, surge una imagen en un niño al que se le castigaba con silencio cada vez que cometía un error, que aprendió que el amor dependía de la excelencia. Su mente, aún con los moretones de ese adiestramiento, se derrumba ante cualquier nueva exigencia. Lo que él llama pereza es, en realidad, la rebelión de su psique contra una tiranía que ya no puede soportar. Esta es la verdad oculta de la llamada pereza. Es a menudo la máscara que lleva el agotamiento mental, el agotamiento de la ansiedad crónica, del duelo no procesado, de un crítico interno implacable, de sueños postergados tantas veces que se han convertido en fósiles dentro del alma. Y entonces el cuerpo se niega a la mente, se detiene, no por desafío, sino por agotamiento absoluto. ¿Y por qué este agotamiento? Porque, querido amigo, estás desgarrado entre fuerzas que llevan en guerra desde los primeros días de tu infancia. El ello susurra sus deseos en placer, libertad, descanso. El superyo, nacido de las estrictas reglas morales de tus cuidadores, exige sacrificio y logro constante. Y tú, tu yo, estás temblando en medio, mediando entre dos tiranos a los que hay que complacer. ¿Y te sorprende que estés tan cansado? Te llamas perezoso, pero en realidad estás realizando un trabajo invisible, el trabajo de gestionar este conflicto sin fin. A veces tu mente crea síntomas, como fatiga, procrastinación, entumecimiento, como defensa, una forma de protegerte de una verdad demasiado dolorosa de enfrentar. Y así, lo que llamas pereza puede ser el intento de tu psique por mantenerte a salvo. Por ejemplo, una mujer viene a mí, incapaz de terminar su tesis. Se llama a sí misma perezosa. Por Al-Habler, descubrimos que esa tesis no representa solo una meta académica, sino la voz de un padre que exigía perfección absoluta. Terminarla significaría rendirse por completo a sus exigencias y perder su propia voz. Es, en realidad, su inconsciente luchando por su libertad. Por eso te ruego, antes de condenarte como perezoso, pregúntate, ¿qué estoy cargando que es demasiado pesado para soportar? Porque siempre hay una historia, siempre hay un origen. Recuerda, esto, el niño que aprendió a asociar su valor con el hacer constante, sigue vivo dentro de ti. Es él quien se asusta cuando descansas. Es ella quien cree que parar es fracasar. Ese niño tiene pánico de perder el amor. Y así, tu yo adulto sigue adelante, sigue actuando, hasta que colapsas. Y cuando lo haces, lo llamas pereza. Pero en verdad, es solo la mente ondeando una bandera blanca. Hay también otra fuerza en juego, lo que alguna vez describí como la pulsión de muerte. Más allá de la búsqueda de placer, hay una compulsión silenciosa hacia la quietud, incluso hacia la destrucción. Es el impulso de retirarse, de regresar a un estado de nada, donde ya no se exija nada más. A veces, cuando la vida duele demasiado,
Esta fuerza susurra su promesa seductora. Así dejas de intentar. Ya no sufrirás. No es pereza. Es el anhelo inconsciente de paz a cualquier precio. Pero hay esperanza, porque el mismo inconsciente que genera estos síntomas también guarda la llave de tu liberación. En el momento en que tomas conciencia de las fuerzas que te empujan, recuperas la posibilidad de elegir. Puedes descubrir, como hizo uno de mis pacientes, que su supuesta pereza era en realidad un duelo por una madre que murió cuando él tenía 8 años. Un duelo que nunca se había permitido. Cuando se atrevió a llorarla, su energía regresó. No porque se forzara a esforzarse más, sino porque ya no usaba toda su fuerza psíquica en mantener el dolor enterrado. Así que ahora te pregunto, ¿qué secretos hay bajo tu fatiga? ¿Qué dolor, qué ira, qué anhelo enterrado pesa sobre tus extremidades hasta que apenas puedes moverte? Tu respuesta no se encontrará en trucos de productividad, ni en avergonzarte para actuar. Solo se encontrará al comprender la verdad oculta de tu agotamiento en sí. Mis palabras han despertado algo en ti. Si reconoces tu reflejo en estas sombras, te invito a quedarte conmigo. No huyas del malestar, porque el malestar suele ser la puerta por la que el inconsciente envía sus mensajes. No te prometo consuelo, te prometo claridad, y en la claridad reside tu poder. Déjame hablarte ahora del cansancio, no del que se siente tras un día de trabajo, sino del que se envuelve en tus huesos, como un sudario. El tipo de fatiga que hace que levantar un dedo parezca escalar una montaña es el agotamiento del alma, el que nace de vivir en guerra contigo mismo. Quizá lo llames pereza, pero yo lo llamo el coste de la represión. Piensa en esto. Desde el momento en que aprendiste a hablar, también aprendiste a guardar silencio sobre ciertas cosas, a tragarte tus emociones, a sonreír cuando querías, gritar a decir, estoy bien cuando cada célula de tu cuerpo latía con tristeza o rabia. Cada vez que lo hiciste, una parte de ti se fue al subsuelo, y lo que va al subsuelo no muere en echar raíces. Exige energía para mantenerse enterrado. Así pasas los días gastando tu energía psíquica en la tarea interminable de reprimir. ¿Y pagas ese precio con agotamiento en una vez? Un hombre se sentó frente a mí, con el rostro pálido, susurrando, no consigo motivarme para hacer nada. Me quedo tirado, mirando el móvil durante horas. Me odio por ello. Pero al adentrarnos en su pasado, descubrimos el verdadero origen de su parálisis Anu, infancia marcada por el caos. Un padre que desaparecía durante días y regresaba borracho. Wifi, un hogar donde el silencio era sinónimo de seguridad. Para él, la quietud era supervivencia. El movimiento era peligro. Ahora como adulto, cada vez que intenta actuar, su mente inconsciente lo arrastra de nuevo a la inmovilidad. No porque sea vago, sino porque su mente asocia la acción con el peligro. Su supuesta pereza es el residuo del trauma. ¿Lo ves? Tu mente no te traiciona, te protege, aunque a veces lo haga con métodos crueles. Lo que tú llamas procrastinación, evitación o pereza, muchas veces es una fortaleza que tu inconsciente construye alrededor de viejas heridas. Porque el inconsciente sabe que ciertas verdades podrían destruir la frágil paz que has logrado. Así que elige la parálisis en lugar de la confrontación. Pero esa protección tiene un precio. Te mantiene encerrado en una vida a medias, viendo los días escaparse entre los dedos como arena. Tus ambiciones se desvanecen, tus sueños se convierten en ecos lejanos. Te conviertes en un espectador de tu propia existencia. Y cada día, tu super-yo grita con más fuerza que no vales nada, que eres incompetente, vago. La crueldad de esa voz está en que te culpa por una defensa que nunca fue del todo tu elección. Debo decirte esto con toda la delicadeza posible. No elegiste estar agotado. Heredaste una carga de padres que también estaban cargados, de una cultura que idolatra la productividad y desprecia la vulnerabilidad, de heridas que sufriste antes incluso de tener palabras para nombrarla. Tu agotamiento no es un defecto. Es una consecuencia. En mis años escuchando los secretos de las personas, he oído incontables historias de quienes creían que simplemente eran desmotivados, solo para descubrir que su psique libraba guerras invisibles. Una mujer que no podía completar su portafolio artístico porque cada pincelada evocaba las risas burlonas de su madre. Un hombre incapaz de enviar currículums porque la posibilidad de éxito le provocaba culpa por superar los fracasos de su padre. Cada uno se condenaba por su supuesta pereza, ciegos a los fantasmas que le sujetaban las manos. Si te reconoces en estas palabras, te pregunto, ¿cuándo empezaste a llamarte vago? Rastrea el origen de esa creencia. Alguien
¿Te lo dijo? Viste a un progenitor colapsar bajo el peso de la vida y lo llamaste pereza porque era demasiado aterrador. ¿Llamarlo tristeza? ¿Aprendiste a confundir la quietud con la vergüenza? Para muchos, la herida nace en la infancia, cuando el amor se repartía como moneda, a cambio de obediencia, logros, silencio. El niño que aprende que el amor debe ganarse crece convertido en un adulto aterrorizado por el descanso, porque descansar le parece desafío. Rebelión en una amenaza para su supervivencia. Y aún hay una capa más. Debo hablarte ahora de una verdad más oscura: la compulsión a repetir. Verás, la mente inconsciente no solo reprime el dolor, también vuelve a él una y otra vez, como si intentara dominarlo. Por eso puedes sabotear oportunidades, posponer tareas que deseas completar, alejarte del éxito que anhelas, no porque seas perezoso, sino porque tu inconsciente está repitiendo viejos escenarios, esperando que esta vez el desenlace sea distinto. Es un intento inútil de reescribir el pasado. Anne piensa en el hombre que retrasa terminar su carrera. Se dice a sí mismo que es perezoso, pero en realidad su mente se aferra a ese estado inacabado, porque se parece a la incertidumbre interminable de su infancia, donde nada era estable, nada se completaba. Terminar implicaría entrar en lo desconocido, y lo desconocido da más miedo que el fracaso. Estos patrones no son aleatorios, son los ecos de tu historia psíquica. La compulsión a repetir, como la he llamado, te arrastra hacia el dolor familiar. Incluso cuando ese dolor te ahoga, así te quedas congelado, deseando moverte, pero incapaz de liberarte. Pero debo decirte algo más: en tu supuesta pereza también encierra sabiduría. Señala que estás intentando protegerte de más daño. Hugh, te estás negando a participar en una vida construida sobre exigencias que aplastan tu espíritu. No te propongo que te entregues a la parálisis, pero sí que la escuches, que te acerques a ella con curiosidad, no con condena. Pregúntate, ¿qué temo que ocurra si actúo? ¿Qué historia antigua tendré que enfrentar si tengo éxito o si fracaso? ¿De quién es la voz que oigo cuando me llamo vago? Las respuestas no llegarán fácilmente. Tu mente consciente quizás se resista. Es incómodo admitir que tu pereza es un tapiz tejido con miedo, tristeza, rabia y deseos no cumplidos. Pero el camino hacia la libertad exige mirar de frente a los monstruos bajo tu cama. Solo entonces descubrirás que algunos son solo sombras proyectadas por el pasado. Así que, te lo ruego, deja de llamarte vago. Comienza a preguntarte qué intenta decirte tu agotamiento, porque en ese mensaje está el primer destello de tu liberación. Ahora, escucha con atención, porque estamos a punto de descender aún más profundo. Quiero hablarte de los pactos inconscientes que haces cada día. Acuerdos sellados en rincones secretos de tu mente, que te drenan sin que te des cuenta. Crees que simplemente estás fallando por no esforzarte lo suficiente, pero tu agotamiento es la prueba de lo mucho que ya te has esforzado por contener el dolor, por mantener enterrados los recuerdos, por actuar para un mundo que exige tu disponibilidad constante. Imagina tu psique como un escenario. En él, los actores representan tus deseos conscientes, la ambición, el amor, la curiosidad. Pero tras el telón, ocultos a tu vista, esperan otros actores en el duelo disfrazado de indiferencia, el terror enmascarado de fatiga, la rabia envuelta en pasividad. Hace falta una enorme cantidad de energía para mantener a estos actores ocultos fuera del escenario. Y cuando esa energía se agota, te derrumbas y lo llamas pereza. Piensa en una mujer que se sienta frente a mí, retorciéndose las manos. Dice, no consigo empezar mi negocio. He leído todos los libros, tengo las habilidades, pero cuando lo intento, me paralizo. La explicación superficial es que es perezosa. Puro Al-Habler revela algo más profundo. De niña, su madre persiguió sus sueños solo para ser castigada por los reveses crueles de la vida. Su madre perdió dinero, amigos, dignidad. Y así, mi paciente ha llegado a asociar la ambición con la catástrofe. Su mente la protege negándose a actuar. Cree que es perezosa, pero en realidad, está aterrada de convertirse en su madre Anne. Así es como funciona tu inconsciente. Escribe ecuaciones basadas en tus primeras experiencias. Amor, rechazo, ambición N, igual a peligro, descanso, inutilidad, YT. Protegerá de repetir esos traumas. Incluso si eso significa sabotear tu vida adulta, piensa, por ejemplo, en cuántas veces te dices, empiezo mañana. ¿Crees que es procrastinación? Yo te digo que es miedo. El retraso no es aleatorio. Es tu inconsciente negociando seguridad. Si no haces nada,
no puedes fracasar. Si nunca lo intentas, no puedes ser humillado. Pero esta lógica tiene un coste terrible, porque la vida no vivida se convierte en una prisión. Tu mente consciente te reprende por ser perezoso, pero tu inconsciente grita una advertencia: hay peligro más adelante. Debes aprender a escuchar la verdadera voz bajo el síntoma. Ahora, déjame compartirte un secreto sobre la mente humana. Todos estamos perseguidos por lo que llamo el regreso de lo reprimido. Esos pensamientos y recuerdos que empujas fuera no mueren, regresan, disfrazados de fatiga, ansiedad, autosabotaje, como una deuda sin pagar, regresan con intereses, exigiendo ser vistos. Por eso, cuando finalmente te sientas a trabajar, tu mente se inunda de distracciones. No es simplemente falta de disciplina, es el retorno de aquello que te has esforzado tanto por no sentir a uno de mis pacientes. Un joven llamado Jonas describía cómo nunca podía terminar proyectos. Cada vez que se sentaba a componer música, caía en un sopor de redes sociales, comida, sueño. Al indagar, se dio cuenta de que su creatividad estaba ligada a una etapa de la infancia en la que cantaba para consolar a su madre durante sus episodios. Su arte se había entrelazado con la insoportable responsabilidad de salvar la vida de otra persona. Así que ahora, crear cualquier cosa le provocaba un terror inconsciente. Creía que era perezoso. Henry llevaba una carga que ningún niño debería cargar. Cuento esto para que entiendas: en tu pereza puede ser duelo disfrazado, o culpando, o una protesta inconsciente contra una vida que no te pertenece. La energía que empleas para mantener estas verdades enterradas es la misma energía que necesitas para avanzar. La paradoja es cruel: cuanto más reprimes, menos fuerza tienes para vivir. Así que debo preguntarte, ¿de quién es la vida que estás viviendo? ¿A qué expectativas estás intentando responder? El superyo te grita al oído: trabaja más, logra más, no eres nada si no produces. Pero, ¿de quién es verdaderamente esa voz? ¿Es tuya o es el eco de un padre, una cultura, un profesor que una vez te hizo sentir pequeño? Recuerdan, tu valor no reside en tu productividad. No eres una máquina. Eres un ser de carne y espíritu, acosado por recuerdos, impulsado por deseos ocultos, cargado por heridas que quizás ni recuerdas. No puedes obligarte a la vitalidad, no. Puedes avergonzarte hasta alcanzar la pasión. Hablemos ahora de otra fuerza que profundiza tu agotamiento: el perfeccionismo. Muchos que se llaman a sí mismos perezosos son, en verdad, perfeccionistas. Te exige resultados impecables, o nada en absoluto. Y así, paralizado por el miedo a no estar a la altura, no haces nada. Lo llamas pereza por o no lo is terror. A la imperfección, lo he visto infinidad de veces, a mentes brillantes que no pueden entregar ni una sola página porque no está lista. Artistas que nunca muestran su obra. Emprendedores que planean eternamente, pero jamás lanzan su proyecto. Debajo yace la convicción: si produzco algo imperfecto, seré rechazado. Esta creencia suele remontarse a momentos de la infancia en los que se retiró el amor por pequeños fracasos, un vaso derramado, una nota más baja, una mirada severa. Y así aprendiste que la seguridad está en no actuar. Puro, aquí está la tragedia al intentar evitar el dolor. Creas un dolor aún más profundo, la agonía del potencial no realizado, el duelo silencioso de una vida no vivida. La mente inconsciente prefiere el sufrimiento familiar a la libertad desconocida. Prefiere mantenerte atrapado en el agotamiento antes que arriesgar nuevas heridas, pero debes saberlo. La sanación comienza en el momento en que eliges mirar directamente tu parálisis y preguntar: ¿de qué me estoy protegiendo? No basta con regañarte. Debes convertirte en arqueólogo de tu propia alma, excavando las ruinas antiguas donde aún espera tu yo verdadero. No es un trabajo fácil, pero es el único camino hacia la libertad. El único camino que transforma la pereza en comprensión y la comprensión en liberación. Así que, te lo repito, no eres perezoso. Estás agotado por cargar con pesos que aún no has nombrado. Pero todo lo que buscas, propósito, paz, energía, te espera al otro lado de esa confesión. Aventurémonos aún más, porque el laberinto del alma guarda corredores aún más profundos. Si de verdad quieres entender por qué te quedas paralizado, llamándote perezoso, debes enfrentarte a tus propios deseos prohibidos. Puede que esto te asuste, porque la mente humana tiene estancias que prefiere mantener cerradas. Pero, he creído que lo que permanece en la oscuridad es lo que más nos gobierna. Muchos de los que se maldicen a sí mismos como perezosos son, en realidad,
Personas en guerra con lo que desean. Creen que sus deseos son peligrosos, vergonzosos, prohibidos, y así se dividen en dos. Una parte que obedece, otra que se resiste. Esta guerra interna consume una energía psíquica inmensa, dejando nada para las tareas de la vida cotidiana. Ana imagina a un hombre que no puede aceptarse a sí mismo siendo ascendido. Procrastina, incumple plazos, parece perezoso. Pero, en la intimidad de mi consulta, revela un deseo secreto, en abandonar la vida corporativa y convertirse en escritor. Su pereza no es tal, es una negativa inconsciente a seguir escalando en una vida que siente como falsa. Su agotamiento es el precio de traicionar a su yo verdadero. Considera a una mujer que no logra terminar los preparativos de su boda. Les dice a sus amigas que está abrumada, dispersa, que es perezosa. Pero en sus sueños, se ve sola ante un altar oscuro. En el fondo, su inconsciente no puede reconciliar el matrimonio con el conocimiento profundo de que no ama a ese hombre. Su parálisis es una protección contra una vida que no desea. Su mente susurra a mejor parecer perezosa que afrontar la devastación de decir la verdad. Por eso insisto, la pereza es muchas veces una historia de cobertura que tu mente consciente inventa para evitar enfrentarse a deseos que te aterrorizan. Deseos de quedarte, de crear, de destruir, de amar, de estar sola. Tu fatiga es el subproducto de reprimir las partes de ti que desean vivir con libertad. Y no se trata solo de decisiones grandes como el matrimonio o la carrera profesional. Incluso las decisiones pequeñas pueden activar este conflicto oculto. Quieres de concert, pero sientes la obligación de limpiar la casa. Quieres decir no, pero te escuchas decir sí. Anhelas escribir, pero tomas el móvil en su lugar. Esos te agotan, porque no son triviales. Son escaramuzas de una guerra psíquica. Cada acción que haces o dejas de hacer está moldeada por la interacción entre el ello, el yo y el superyo. El ello exige satisfacción, placer, descanso. El superyo exige disciplina, sacrificio, conformidad. Y tú, el yo, te tambaleas entre estos gigantes. Vivir es negociar ese conflicto eterno, pero cuando las fuerzas se vuelven demasiado abrumadoras, tu mente se rinde al silencio. Lo llamas pereza, pero es la psique, dejando caer las armas, negándose a luchar un día más. Aquí está la gran paradoja. Tus síntomas, tu fatiga, tu postergación, no son enemigos, son mensajes. La psique no desperdicia energía produciendo sufrimiento sin sentido. Todo lo que hace, lo hace por una razón, incluso si la razón está oculta. Tu tarea es descifrar el mensaje. Déjame contarte otra historia. Una paciente mía talentosa o inteligente no lograba terminar su portafolio artístico. Cada vez que lo intentaba, caía en el agotamiento, el pánico, la desesperación. Al rastrear los hilos hacia atrás, descubrimos el recuerdo de su padre, burlándose de su primer dibujo, cuando tenía 7 años. En ese momento, su inconsciente decidió en crear, es peligroso. Me expone al ridículo. Y así, décadas después, cada vez que intenta crear, su mente apaga su energía. Se llama a sí misma perezosa. Pero en realidad, está protegiendo a la niña de 7 años que aún sangra por las palabras de su padre. Te cuento esto porque quiero que entiendas. Tu mente lo recuerda todo, incluso lo que conscientemente has olvidado. Recuerda la vergüenza, recuerda el duelo, recuerda los deseos que se le prohibió expresar. Y esos recuerdos siguen vivos, moldeando tus acciones presentes. O tú en acción. Algunos de vosotros cargáis con la fatiga como residuo del duelo. Tal vez habéis perdido a alguien o algo tan precioso que vuestra alma se ha envuelto en la insensibilidad como protección. Moverse implicaría sentir, y sentir implicaría dolor. Así que permanecéis quietos. No porque seáis perezosos, sino porque seguís de luto. Otros llevan un agotamiento nacido de una rabia que nunca se les permitió expresar. Rabia hacia padres, parejas, sistemas que aplastaron su espíritu. ¿Cómo no pudisteis manifestar esa rabia? Hacia afuera. La dirigisteis hacia adentro. No cerrasteis. Ustashastas inútiles. Preferís la parálisis al enfrentamiento. Y están aquellos cuya fatiga surge de vivir una vida que no les pertenece. Personas que se han contorsionado para encajar en una imagen. El hijo perfecto. El empleado confiable. El amigo siempre disponible. Pero tras la máscara, gritan en silencio. Porque el precio de la máscara es el sacrificio del yo. Y el alma se cansa de fingir en sí. Algo de esto resuena dentro de ti. Te suplico,
Deja de preguntarte cómo ser más productivo. Empieza a preguntarte de quién es la vida que estás viviendo, a qué valores estás obedeciendo, de quién es la voz que escuchas cuando te condenas como perezoso. Puede que descubras que la vida que has construido fue diseñada para sobrevivir a una infancia que ya no existe. He pasado una vida escuchando secretos, y puedo decirte con certeza, nadie es perezoso sin motivo. Detrás de cada inmovilidad hay una historia, detrás de cada colapso, una verdad que aún no has podido soportar, pero entiende esto, a lo que el inconsciente esconde. También desea revelarlo. El síntoma anhela ser comprendido, y cuando por fin es visto, la energía atrapada en el secreto comienza a regresar. Como me dijo una paciente al descubrir el verdadero origen de su fatiga, es como si el aire volviera a mis pulmones. Esta es la promesa del análisis. Reemplazar la vergüenza por comprensión. Transformar el agotamiento en claridad. La claridad, amigo mío, es libertad. Así que te ruego, no aceptes la etiqueta de perezoso. No estás defectuoso. Es una persona que sufre, una persona cuya mente intenta desesperadamente protegerla, aunque ello le cueste su vitalidad. El camino no está en regañarte, sino en escucharte, en atreverte a preguntar, ¿de qué tengo tanto miedo realmente? Porque la respuesta a esa pregunta es la llave que abre las cadenas que aún no puedes ver ahora. Permíteme decirte la verdad final. Tal vez la más liberadora, que el yo que condenas por su pereza es también el yo que guarda tu mayor potencial de libertad. Porque las mismas fuerzas inconscientes que te paralizan contienen también el poder para liberarte. Pero, Exigent 2. Valentía, en la valentía de mirar hacia adentro sin apartar la mirada, de quedarte en la incomodidad el tiempo suficiente para que aparezca la comprensión. Puede que te preguntes, ¿cómo empiezo este camino? Te diré que no comienza con gestos grandiosos, sino con pequeños actos de honestidad. Cada vez que te detienes a preguntarte, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? Estás derribando un poco el muro que separa tu mente consciente de tu verdad. Cada vez que eliges permanecer con una emoción incómoda, en lugar de huir hacia una distracción, recuperas un fragmento de tu vitalidad. No subestimes estos pequeños actos. El inconsciente no revela sus secretos de golpe. Lo hace, poco a poco, como una criatura tímida que se deja ver con paciencia, y con cada revelación, el peso que cargas se aligera. También debes aprender a reinterpretar tus síntomas. Cuando te sientas paralizado, no te preguntes, ¿por qué soy tan vago? Sino más bien, ¿qué estoy evitando? ¿Qué miedo se esconde bajo esta quietud? Estas preguntas no son reproches, sino invitaciones. Invitaciones a dialogar con esas partes ocultas de ti mismo. Ánimo a que observes con curiosidad tus propios patrones. Nota cuando aparece el cansancio. Fíjate en las situaciones que lo desencadenan. ¿Con quién estás? ¿Qué papel estás? Tal vez descubras que tu agotamiento aparece en presencia de personas que exigen perfección, que juzgan, que repiten voces de tu pasado. Tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. El cansancio suele ser la primera alarma. Comprende también que parte del agotamiento es duelo. Duelo por los años que perdiste intentando ser alguien que no eras. Duelo por los sueños aplazados, por el amor que nunca llegó, por infancias robadas por el miedo. No es extraño que tu espíritu flaquee. Has librado guerras invisibles durante demasiado tiempo. Te lo digo no para hundirte más en la tristeza, sino para ayudarte a ponerle nombre, porque el duelo que se nombra se transforma. Y hay otra verdad que debo confesarte, a veces. La mente prefiere el agotamiento a la libertad, porque la libertad da miedo. Actuar implica arriesgarse. Cambiar es adentrarse en lo desconocido. Tu verdad puede costarte relaciones, estatus, comodidad. Muchos eligen el cansancio, porque parece más seguro que la posibilidad, pero te prometo que no lo es. El precio de vivir tras muros es una lenta asfixia del alma. Mereces más que sobrevivir. Mereces una vida que sea realmente tuya. Déjame recordarte, como he recordado a tantos que se han sentado frente a mí, temblando de vergüenza por su supuesta pereza. No eres una máquina hecha para producir sin fin. Eres un ser de complejidad, asombrosa, impulsado por deseos, perseguido por recuerdos, moldeado por fuerzas tanto conscientes como inconscientes. Mereces compasión. Y, por encima de todo, mereces comprenderte a ti mismo. Así que permíteme dejarte con esto. Cada vez que sientas que esa pesada manta del cansancio cae sobre ti, detente, respira. Pregúntate con suavidad, ¿de quién es la voz que me llama? Vagón. Y después, ¿de qué me protege este cansancio? Estas preguntas son el inicio de la liberación, porque, querido amigo,
El inconsciente nunca deja de hablar. Incluso cuando estás quieto, está lleno de mensajes. Los síntomas no son castigos, son comunicaciones. El camino hacia la libertad no es silenciarlos, sino escucharlos, a traducirlos a actuar, según las verdades que revelan. Algún día, tal vez descubras que tu supuesta pereza fue el último intento de tu mente por salvarte de una vida que estaba matando tu espíritu, y ese día te perdonarás. Llorarás por los años en los que te llamaste inútil y empezarás, quizás por primera vez, a avanzar, no movido por el miedo, sino guiado por la comprensión. Recuerda esto, a la mente no inventa sufrimiento sin motivo. Cada síntoma tiene un sentido, y detrás de cada sentido hay un camino de regreso a tu vitalidad. No eres vago. Estás herido, sí, pero también eres capaz de sanar aunque tu curiosidad sea mayor que tu miedo. Que tu deseo de verdad sea más fuerte que la vergüenza que intenta silenciarte. Y recuerda que, al explorar tus propias profundidades, estás honrando el más profundo de los instintos humanos, el anhelo de ser completo en sí. Mis palabras han tocado algo en ti. Te invito a compartir tus reflexiones. Dime, ¿qué peso cargas bajo tu cansancio? ¿Qué historia se esconde tras tu quietud? Tu historia merece ser escuchada. ¿Why? ¿Au cantarla? Puede que descubras la primera luz de tu propia liberación. Es el trabajo del psicoanálisis. No etiquetarte, no arreglarte, sino ayudarte a ver el mapa oculto de tu propia mente y recordarte que incluso tu agotamiento tiene sentido. Incluso tu silencio habla. Que encuentres el coraje de escuchar. Y si estas palabras te han ofrecido un momento de reconocimiento, una chispa de esperanza, te invito a quedarte conmigo. Aún quedan muchas sombras que iluminar juntos hasta entonces. Recuerda, no eres vago, estás agatado y mereces saber por qué.